¿Tienen una idea de qué es una ideología? Cuando escuchan esa palabra, ¿qué les suena? Una idea. Okay. Miren, una ideología, hay personas que lo definen esto muy bien ya. Hay un filósofo que se llama Karl Jasper, no hace mucho falleció, y nos dice más o menos con precisión que es una ideología. Yo lo voy a parafrasear, tengo una lámina sobre eso, les voy a dejar esas láminas, ustedes se la pueden copiar, la pueden compartir, todo lo que quieran, ¿ya? Entonces, pero la idea, la noción es, una ideología, ¿por qué es peligrosa? Porque tiene una parte de cosas que son verdad, pero tiene mucha mentira. Y entonces, a veces uno se queda con la partecita más dulce y no detectamos el veneno. Y entonces, durante muchas décadas, siglos, el ser humano ha usado ideologías. Y siempre crean desastre. ¿De acuerdo? Entonces, les pongo algunos ejemplos. En la época de los griegos, 3 filósofos griegos, que son los que de una u otra manera le dieron renombre a Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles, convirtieron a un grupo de personas que se llamaban los sofistas. Porque estas personas querían hacer equivalente la opinión, lo que ellos opinaban, a la ciencia, a la verdad. Y entonces estos filósofos se dieron cuenta que eso era nocivo para la ciudad, para los ciudadanos, y combatieron a los sofistas. Eso que ya hace mucho tiempo fue desechado, sin embargo, por la condición humana, eso ha vuelto una y otra vez en la historia de la humanidad. Ideología fue el marxismo. El marxismo se reclamaba a sí mismo ciencia. Materialismo histórico y el materialismo dialéctico se reclamaban ciencia y poseedores de la verdad. Pero no tenían sustento en la experiencia. Era lo que la pretensión, el ego de Marx y sus seguidores, ellos mismos declararon, y mucha gente se adhirió. Pero cuando se trata de poner eso en práctica, se ve que no funciona. Entonces se cae esa pretensión teórica y entonces se ve que eso no es verdad. Pero en ese interín de varias décadas se causa daño, se causa sufrimiento, se causa dolor. Por eso es que las ideologías son problemáticas, son complicadas. ¿De acuerdo? Solamente por ponernos algunos ejemplos. Y ahora estamos en una ideología que es perniciosa. Los que la defienden, los que promueven estas ideas, dicen que no es una ideología. Por eso dicen, la ideología de género no existe. Ellos dicen que lo que existe es una teoría de género, un enfoque de género, algo que es bueno, que es positivo, que al contrario tendríamos que alegrarnos. Y más bien los que dicen que este enfoque y esta teoría de género es una ideología son los que mienten. Es decir, los que se oponen a la ideología de género, ellos son los que han inventado la ideología de género. Porque lo que existe verdaderamente, según estas personas, es una teoría y un enfoque de género. ¿Por qué dicen que es una teoría y un enfoque de género? Porque en muchas instituciones académicas, en muchas universidades de Norteamérica y de Europa, y también en Latinoamérica y también en el Perú, hay universidades donde enseñan estos cursos como si fueran ciencia y verdad. Y entonces hay diplomados, hay maestrías. Y entonces la gente que se ha matriculado en esos diplomados y esas maestrías, que les han dicho que es verdad, cuando alguien les dice que eso no es así,
se quedan pues muy irritados. Porque cuando uno es, imagínate, hay un médico, ¿no? Que de repente estudias medicina y de repente sale alguien que te dice, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás enseñando no es mejor que ser curandero. Uno reclama, porque esas personas incluso han pagado, han hecho una inversión, se sienten agredidas. Y esto lo han venido haciendo durante varios años. Y entonces por eso no es tan fácil de enfrentar. Y ellos saben que los que se van a enfrentar a esto son personas de fe. Desde la creencia en Dios. Y entonces tratan de aprovechar esa circunstancia para decir que esta es una situación meramente religiosa, que este es un asunto de fanáticos, de fundamentalistas, de medievales y de gente que en realidad no sabe lo que hace. Y por eso te dicen el Estado es laico, nosotros no metemos cosas religiosas. Y permanentemente ellos van a apelar a esa situación. Entonces, primera cosa, que es una ideología. Ahora, segunda cosa básica, ¿ya? ¿Por qué una ideología es distinta a la fe? Porque acá todos somos creyentes o alguien es ateo. ¿Alguien se reclama agnóstico? No, todos son creyentes, ¿no es cierto? ¿Por qué una ideología es distinta a la fe? ¿Por qué tener fe no es igual que una ideología? Porque ellos te van a rebajar y te van a decir, ah, bueno, pero eso dices tú. Pero también la iglesia ha dicho eso durante siglos y han manipulado. Ahora nosotros venimos a liberar. Dicen eso, ¿han escuchado algo parecido o no? Y entonces vamos a tratar de diferenciar. ¿Qué es ideología primero y por qué la fe es distinta? ¿Tienen eso claro o no? ¿Alguien tiene una idea de por qué es diferente? Una pregunta, ¿la ideología siempre es mala de por sí? Porque no es verdad. Porque es una mentira, es un engaño. Es una estafa. Una ideología es una estafa, es un engaño. Que va a beneficiar a algunos y va a perjudicar a otros. Si la ideología fuera verdad y no tuviera mentira, sería buena, sería ciencia. Pero como tiene mentira, la mentira y el engaño siempre son malos. No hay mentira ni engaño bueno. Siempre a la larga es malo. Y más cuando tocas temas como en este caso tan críticos. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, ninguna ideología es buena. Otros te van a decir, no, pero todos tenemos ideología. Entonces nosotros tenemos nuestra ideología y tú tienes tu ideología. Entonces no hay verdad. Es la renuncia a la razón, porque nuestra inteligencia, nuestra razón es defender y buscar la verdad. Pero cuando el ser humano renuncia a la verdad, volvemos a la etapa de los sofistas. Bueno, es tu opinión, es mi opinión, tú me respetas, yo te respeto, a eso le llaman tolerancia. Tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Todo vale. ¿Se entiende? Para eso se puede llamar también la tendencia del relativismo, ¿no es cierto? Eso se llama el relativismo, justamente. El relativismo de distintos tipos. Moral, ético, científico, pero es todo vale. Por eso a estas personas la palabra tolerancia les gusta tanto. En la práctica, por eso no es nada de progreso ni de modernidad. Estamos volviendo a la etapa presocrática. ¿Se entiende? ¿No? O sea, el ser humano no está progresando con eso. Estamos regresionando. Pero ahora con ropajes, con tecnología que eran desconocidas antes. ¿Se entiende hasta acá? Pero vamos al punto que les decía. Ok, ¿cómo? La ideología Y la fe. O sea, porque ellos te dicen, ah, bueno, pero ¿sabes qué? Con este relativismo, bueno, eso tú dices, pero yo pienso así, todos nos respetamos y tú respetas mi opinión. Ok, por supuesto que respetamos su opinión, pero nosotros buscamos la verdad. Buscamos la verdad porque buscamos el bien. Porque verdad y bien se identifican. Yo a través de la mentira no puedo alcanzar el bien. En realidad, bien y verdad son lo mismo. Sin verdad no hay bien. Y nosotros defendemos la verdad. Ahora, en este espacio yo podría decir, Cristo es camino, verdad y vida.
La verdad es muy importante para un creyente. Entonces nosotros no podemos transar con la mentira ni con el engaño. En términos de fe, Jesús dice es el mentiroso desde el principio. ¿Se entiende? Entonces por eso es tan importante la verdad. Y nosotros no podemos decir, ¿sabe qué es lo mismo la verdad que la opinión? La opinión puede ser producto de la confusión, de la ignorancia, puede ser producto de un interés. No lo diríamos, resumiendo, es producto del pecado, consecuencia del pecado. No exactamente idénticas a las que se denunciaban estos filósofos, nosotros cuestionamos la mentira y el engaño, y por eso cuestionamos las ideologías, todas las ideologías. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es distinta la fe? La fe, en primer lugar, no se refiere a las cosas naturales. La fe no se refiere a la naturaleza. Mi creencia de ciencia, de verdad científica, no es de fe, es científica. Yo necesito la fe para aceptar la revelación de Dios. Cuando yo acepto la revelación de Dios, Dios se da a conocer al hombre, al ser humano. Yo acojo esa revelación, esa verdad que Dios me da, yo la acepto, a eso le llamo fe. Y la fe es un don de Dios. Dios me regala la fe y yo respondo con la fe a la revelación que Él me hace. ¿Se entiende? Entonces la fe tiene que ver con la revelación. ¿De acuerdo? Y nosotros cuando discutimos estas cosas no estamos discutiendo verdades de fe. Estamos discutiendo de la naturaleza y de la verdad científica. ¿Se entiende? Es decir, estamos hablando de filosofía, de ciencia. No estamos hablando de revelación, de fe y de dogmas de fe. Están en un nivel distinto. ¿De acuerdo? La fe es un don de Dios. Y entonces, el que no es creyente, el que no cree en Dios, que no me venga a hablar de fe, pues. Discutimos de fe entre los creyentes. El no creyente, que no me venga a dar argumentos de fe. Y cuando ellos dicen, miren, cuando ellos dicen que no creen, en realidad sí creen, pero no creen en la verdad absoluta, sino creen en verdades transitorias o en opiniones. Pero creen en algo. Es decir, los ateos, los agnósticos también creen. Y su creencia es menos racional que la nuestra. ¿Se entiende? Sí, ¿no es cierto? Entonces hay una frase muy poderosa. La verdad necesita dos alas. De un lado la fe y de otro lado la razón. Nuestra fe es racional. Nuestra fe no es contraria a la razón. ¿Se entiende? Nosotros creemos en cosas racionales. Ejemplo, ¿qué es más fácil